noches, estimados televidentes. Bienvenidos a El Ágora. Los saludan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y es para nosotros un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy para abordar un tema que tiene que ver con una pregunta que nos hacemos muchísimos hoy en Guatemala. Después de la renuncia de la vicepresidente Roxana Baldetti, ¿qué? Bueno, ya sabemos y vimos ayer el circo en la elección del vicepresidente suplente. Ok, vaya. Un puesto anodino, irrelevante para lo que nos toca a nosotros, los guatemaltecos. Después de la renuncia de Roxana Baldetti, ¿qué? En un año donde vamos a enfrentar unas elecciones importantísimas para nuestro futuro, donde el debate de las ideas se ha puesto candente, donde muchos, y esto es algo que considero sumamente importante resaltar, donde muchos están volteando a ver precisamente ese, ¿cómo lo llamó el diputado Gudifredo Rivera? El recinto, lo llamó ayer, el recinto donde, dependiendo de quienes lleguen al próximo Congreso, podemos salir de algunos de esos personajes nefastos que tanto daño nos han hecho. Y repito, regreso a lo que ustedes vieron ayer por Canal Antigua. Qué escándalo, qué perderera, qué de tiempo, qué barbaridad. Esos son los personajes que hoy están en el Congreso, pero el próximo septiembre vamos a tener la oportunidad de cambiarlos. ¿Para qué? Para cambiar lo que debemos de cambiar para bien de todos en el largo plazo, que no va a depender de quién sea el próximo presidente, sino de qué suceda en el Congreso. Con amigos venezolanos hemos platicado de la situación trágica que ellos enfrentan, y es interesante ver cómo hoy hay un consenso, o la mayoría llega a la conclusión que realmente perdieron Venezuela cuando perdieron el Congreso. El Congreso es clave, amigos. Y para hablar de por qué es clave, y sobre todo pues también presentar algunos puntos que sean importantes en esa ruta que debemos seguir hoy los guatemaltecos para aprovechar este momento histórico en beneficio de todos, para fortalecer la defensa de nuestros derechos individuales. Hemos invitado a Santiago Quidielo, quien es el vicepresidente del Movimiento Cívico Nacional. Démosle la bienvenida a Santiago. Santiago, buenas noches, bienvenido. Un gusto buenas noches, Marta Yolanda, muchas gracias por el espacio. Por el espacio donde vamos a discutir temas importantísimos. Tenemos que hacerlo, y gracias a Dios yo creo que la mayor victoria que hemos tenido hasta hoy, más que la renuncia, considero es ese despertar ciudadano y ya no apatía. Esa apatía es lo que nos ha traído hasta aquí, en nuestra opinión. Tú, me imagino que tuviste la oportunidad de ver algo, al menos, de la discusión que hubo ayer en el Congreso, que vergüenza. El circo. El circo, la vergüenza ajena por la cual pasamos tantos guatemaltecos frente a ciudadanos de otras naciones, de otros países. Y viste la forma en la cual intentaban manipular precisamente ese clamor hoy del ciudadano, y no voy a llamarlo clamor popular porque hay que tener muchísimo cuidado con esa expresión. Totalmente de acuerdo. La indignación de nosotros los ciudadanos, que va a continuar, porque yo estoy segura que es pasado mañana, en la manifestación del sábado, vamos a ser tantos o más de los que llegamos el pasado 25 de abril, porque estamos cansados. Pero Santiago, la gente se pregunta, ¿y ahora qué? Y yo sé que ustedes en el Movimiento Cívico Nacional tienen algunas propuestas que, además de continuar con la manifestación ciudadana, estas propuestas tienen que ver con lo que sucede en el Congreso.
¿Por qué? Bueno, yo creo que muchas veces se nos olvida a nosotros que el Estado no es solo el presidente, no es solo el vicepresidente, no es el ejecutivo. Parte importantísima, el gran cúmulo de poder del Estado muchas veces, casi siempre, diría yo, se maneja en el legislativo. Y nuestro diseño político actual, nuestro diseño de elección, el sistema actual, lo que provoca es, como bien vimos ayer en el circo, que llegue gente que no merece estar ahí. No merece estar ahí porque es gente que sus prioridades están alteradas, sus prioridades no son las correctas, no están ahí para mejorar el sistema, para hacer un entorno mejor para que todos nos podamos desarrollar. Están ahí para saquear. Y en algún caso están ahí, llegaron y no se dan ni cuenta en dónde están ni el poder que tienen y son muchas veces son mediocres, no cumplen con su función y al final del día no tenemos forma de despedirlos, nosotros como sus patrones, y no tenemos forma de castigarlos tampoco por el sistema de elecciones. Pongo 2, 3 caras al frente de los listados y atrás viene toda esta tropa que ha comprado sus puestos o que les interesa perpetuarse en ese puesto, muchos por tema de inmunidad, casi todos por tema de negociaciones turbias que se llevan adentro. Y de ahí es que nosotros lo que quisiéramos es llamar a la ciudadanía a que trasladen parte de esa presión al Congreso. Vamos a exigirles cambios contundentes, más que renuncias y esto. Yo creo que se vale depurar ese Congreso el 6 de septiembre. Entonces, uno de nuestros llamados, de nuestra ruta es solicitarle a la ciudadanía, decirles, infórmense de los listados, no votemos a ciegas. Hay gente buena en partidos, hay gente que está dispuesta a hacer el esfuerzo a entrar y asumir el costo para hacer un mejor entorno. Tienen claro que necesitamos una república. ¿Y cómo hacemos para precisamente hacerle entender a la gente de que es más importante lo que sucede en el Congreso de la elección para el Ejecutivo? Porque cuando uno escucha las discusiones de la gente y todo, están hablando específicamente de por quién van a votar por presidente. Ni siquiera se recuerdan que hay otras boletas y que hay que votar también por diputados distritales y por diputados por lista nacional. Eso es la gente, la mayor parte de gente no ni siquiera se enfoca en eso, solo se enfocan en por quién van a votar o en contra de quién van a votar para la presidencia. ¿Cómo hacemos para que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene el Congreso? Y de que la diferencia la va a hacer quienes lleguen al Congreso. Yo te diría, con una analogía tal vez simple, pero cuando elegimos nosotros al presidente estamos eligiendo al chofer del carro. Y ese chofer lo podemos cambiar. Y en el Congreso es como dónde están los mecánicos que diseñan, o los mecánicos y los ingenieros que van a hacer ese carro y que lo van a mantener funcionando. Es donde se hace el mecanismo. Y este mecanismo que tenemos hoy está mal, no camina. El listado, la ley electoral de partidos políticos necesita cambios que, como lo hemos hablado nosotros en el MCN, el listado semiabierto nos permitiría a nosotros sí votar por un partido si es lo que escogemos, pero podríamos votar indistintamente del orden del listado por un candidato específico. Entonces podríamos votar por candidatos específicos o por el partido, pero no necesariamente que si voy en el lugar 2 seguro entro, que es lo que uno oye todo el tiempo. Ahora, no, mira, fulano, ese seguro entra si ven el primero del listado. Y tal vez es alguien que no ha cumplido, sin el tal vez, normalmente es alguien que no ha cumplido con sus atribuciones. Esa es la importancia del Congreso, creo. Entonces, a ver, voy a regresar a la propuesta que acabas de presentar porque me parece muy interesante y entiendo por lo que conversamos antes de que empezara el Ágora, es que no se necesita mayor trámite y mucho menos convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Si ahorita todavía no podemos tener lo que sería el ideal, que es el voto nominativo, que yo vote por un diputado específico, no por planillas,
podemos tener este intermedio sin mayor trámite que hasta podría, me pregunto, bueno, me imagino que ahorita ya no tendría efecto en las votaciones de septiembre, sino sería para después. Totalmente. Pero regresando a tu analogía del camión, Santiago, bueno, deberíamos de poder despedir al chofer. El problema es que es muy complicado despedirlo por todos esos privilegios que se han otorgado los politiqueros, ellos mismos, porque como ellos hacen la ley y hacen de una vez la trampa para salirse con la suya, es dificilísimo que logremos cambiarlo. Por eso hay que reconocer este logro tremendo de los ciudadanos, más allá de todos los rumores que han circulado, que si fue la embajada, por supuesto la embajada de la reforma, ya saben ustedes quién, o sea, el embajador que hasta acompaña a Otto Pérez Molina en la publicidad que pretende lavarle la cara al presidente junto con Iván Velázquez de la CICIG. Unos dicen, no, es que fue la embajada, otros dicen, no, es que fueron los grupos de presión y porque salía un grupo de mercantilistas a decir renuncie. No, 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 lo que pasó es que Malriori Chacón, la reina del sur, saber ni qué dijo y entonces por eso obligaron a Roxana a renunciar. No, todo eso pudo haber influido, pero lo que presionó fue que se les salió todo el show mediático que habían montado, se les salió de las manos por la indignación del ciudadano. Por eso es importante seguir manifestando y aprovechar ahorita esta indignación para que salgamos del sistema presidencialista, porque la camioneta que tú decís que no funciona, el problema es que yo diría que es una camioneta que va andando a una velocidad vertiginosa, sin frenos, dirigida a un abismo. O sea, esta camioneta, este sistema político, estatista, intervencionista, colectivista, nos lleva directamente al abismo. Entonces hay que cambiarlo. Y parte de ese cambio pasa por que haya consecuencia para la gente que está ocupando estos cargos hoy. Yo creo que hay un montón de nombres que la gente dice, pero si fulano es un corrupto, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, o muchas veces son secretos a voces. ¿Y cómo lo sacamos del Congreso? ¿Cómo yo como ciudadano puedo decir, en ese listado va gente buena, pero yo no quiero que él llegue porque ya robó, ya utilizó la camioneta para que los lleve solo a ellos a su destino? Cambió la camioneta que tenía japonesa por una alemana último modelo. Sí. Ojalá ahora fueran alemanas último modelo. Ahora la moda es que lo cambian por chopper. Entonces, o mínimo carros italianos. Sí. O sea, sí, se me había olvidado el Lamborghini. Bueno, pero regresando al punto de las propuestas que ustedes tienen, porque es interesante ver cómo ya grupos ciudadanos empiezan a preocuparse por lo que vemos preocuparnos, que es por el Congreso de la República, que pasa por conocer la historia de quienes hoy se están postulando para el próximo Congreso, porque esperar algo de los actuales es como pedirle peras al olmo. Y yo no Santiago. sé, a mí me indignó muchísimo ayer cuando vi la sesión del Congreso, cómo hay diputados que se arrojan a sí mismos la facultad de decir, es que ellos usan la palabra pueblo, yo creo que la ciudadanía exige, el pueblo exige tal cosa. Bueno, y a ellos, ¿quién les dijo qué quiero yo, o qué quieres vos, o qué quiere Jorge? Y ellos llegan ahí a hablar como la ciudadanía que cree. ¿De verdad creen que son superiores y que tienen información o acceso a percibir cosas que nosotros los pinches mortales no tenemos? Pienso que hoy los ciudadanos tenemos en lo individual una forma de expresarnos y que se sepa lo que queremos y que no se consideren que efectivamente representan a todos los guatemaltecos, representan a grupos pequeños, simplemente. Así es. Y bueno, traslademos ahora esta energía ciudadana que, como bien dijiste, es cada quien probablemente va a manifestar el sábado, y yo de verdad los llamo a
involúcrense y sean ciudadanos, métanse, vayan, asistan, por las razones que a ustedes en lo personal les afecten y que estén hartos. Yo creo que es muy fácil ponernos de acuerdo en que la corrupción es una de esas causas, pero lo importante es que estemos ahí y esa energía la trasladamos al Congreso para forzar cambios. Una, te dije, en la ley electoral; otra, Contraloría. Contraloría es un órgano subvaluado. Deberíamos poderle exigir, esto es un momento de oro. Todos los políticos que quieren permanecer en el hueso, para decirlo en buen chapín, tienen que ir por su finiquito. Y me van a decir ustedes que mucha de esa bola de cacos puede ir por su finiquito solo así. El problema es quién dirige la Contraloría en estos momentos. Hoy, Jorge, podemos ser los ciudadanos. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos en unos minutos en el Ágora. Quédense con nosotros. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Destino 2016, la realidad del país al desnudo. Los mejores periodistas entrevistarán a los candidatos a ocupar cargos en las próximas elecciones. Indagamos en las propuestas y analizamos las miradas sobre la coyuntura del país y el futuro de Guatemala. Líneas y redes abiertas para que usted participe y sea protagonista de la discusión. Destino 2016, desde el 3 de mayo, por la pantalla de Canal Antigua. 2015, año de decisiones, año para ver Canal Antigua. Lea esta semana en Contrapoder. ¿Hacia dónde lleva la protesta? ¿Quiénes participan? ¿Por qué lo hacen y qué persiguen? Gustavo y Carmen Reina hablan sobre un tipo de protesta del que no se tenía memoria. Melchor de Mencos, la aduana petenera, es el corredor preferido de los contrabandistas de cigarrillos. Número 0, la nueva novela de Humberto Eco. Raúl Rodas, el barista que quiere romper paradigmas. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Estamos de regreso en el Ágora, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán y hoy estamos conversando con Santiago Guidielo del Movimiento Cívico Nacional sobre después de la renuncia de Roxana Valdetti, además de que pues obviamente había que elegir a quien la sustituyera, aunque sea un puesto anodino, porque ¿qué va? Es irrelevante. Además de eso, ¿qué debemos hacer nosotros, los ciudadanos? ¿En qué nos debemos enfocar? ¿Cómo nos debemos preparar para este hecho importantísimo para nuestro futuro, para las elecciones de septiembre? Regreso con nuestro invitado para que nos siga comentando otras propuestas que ellos están haciendo a la ciudadanía, el Movimiento Cívico Nacional, el MCN, además de esta propuesta intermedia entre el voto nominal y el voto en planilla del listado. ¿Cómo es que dijiste que se llamaba este? Semiabierto. El voto semiabierto, que ya no nos va, sin duda, no alcanza para estas elecciones, pero por lo menos serían para las siguientes. ¿Qué otras modificaciones a leyes que se pueden hacer, Santiago, sin necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente? Porque lo peor que nos puede pasar a los guatemaltecos es que efectivamente los mafiosos que quieren que haya una Asamblea Nacional Constituyente alcancen su objetivo. ¿Qué otras leyes están ustedes proponiendo que es importante abordar en el Congreso? La iniciativa 4462 es una iniciativa que ataca, digamos, parte de lo que generó esta crisis, que es la SAT. Son reformas quirúrgicas a la Superintendencia de Administración Tributaria, a Contraloría,
Es una ley que está dormida en el Congreso desde el 2012. Quisiera yo recordar, no sé si tenés fresco ayer el tema en el Congreso, cuando uno de los diputados dice, ¿y qué creen que va a pasar? De la Plaza Central se nos van a meter aquí al Congreso. Señores diputados, sí, vamos a ir al Congreso. Y qué bueno que tengan miedo. Deben tener miedo. Porque ahora sí les vamos a ir a contar las costillas. Hay que hacerlo. No solo a los ministros y no solo a los de la SAT, ni no solo al vicepresidente. Los diputados también tienen mucho que decir y mucho que esconder, de seguro. Lo cual era ridículo, ¿cuándo fue? El martes, que estaban en la discusión de si aceptaban al diputado en la terna, pero que si lo escogían a él, entonces iba a entrar la otra, que era la secretaria asistente de Roxana Valdetti, y todos los diputados estaban realmente indignados de que fuera a entrar ella, como que ellos fueran santos niños de primera comunión, ¿verdad? Es la hipocresía clásica que ahora aquí en Guatemala se le da por decir política. Pero lo interesante es que ahora ya hablamos sin pelos en la lengua, hablamos las cosas tal y como son. Bien que se les llama corruptos porque se lo han ganado. O sea, es un adjetivo que les cae como anillo al dedo. Corruptos, mentirosos, populistas. Pero ahora regresamos otra vez al punto. Eso es lo que hoy tenemos y es muy probable que la mayoría en el próximo Congreso también tengan esos atributos, si los quieren llamar de esa manera. Pero el objetivo es que consigamos que sean más los pocos que sean probos, que sean dignos, que se valoren a sí mismos y pero muy importante, Santiago, y apreciables televidentes, que tengan las ideas claras, qué es lo que hay que hacer. Porque recuerden que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. De acuerdo, yo creo que hay gente así. Hay gente que cree en Marta Yolanda, en listados, te puedo mencionar listados, Encuentro por Guatemala, te puedo mencionar listados, el mismo Viva, te puedo mencionar listados donde dentro, si los leemos, si estudiamos los nombres cada uno y la trayectoria de vida que ha llevado, vamos a ver que hay guatemaltecos que han tenido éxitos profesionales, que han llevado una trayectoria de vida que podemos evaluar, que es muy importante. No es un don nadie que nunca ha salido de la sala de su casa y ahora quiere entrar al Congreso. Es gente que ha llevado trayectorias, que ha hecho proyectos, que tienen programas inclusive de voluntariado, que han hecho cosas de beneficio para el país y que tienen una idea muy clara. Y es que ellos quieren una república como sistema de gobierno para vivir, que ellos quieren un sistema de pesos y contrapesos donde las instituciones estén regidas por leyes y no por el capricho o berrinche del que está en el lugar. Hay gente así, como te digo, es justo meterse, involucrarse y leer esos listados. Investiguemos quién es cada quien, no demos el voto a la ciega porque ahí están, este es el partido por el que he votado, por el que toca, porque aquí lo único que sabemos es que a unos ya robaron, otros están robando y ahora vienen unos que creen que les toca ir a robar. Esa es la importancia de que esta energía del sábado no se desperdicie en victorias pírricas, victorias pequeñitas al final del día. Bueno, renunció la vicepresidenta, eso ¿qué? ¿Le va a calmar la sed a la ciudadanía cuánto tiempo? Y mientras tanto, como se dice, todo cambia para que nada cambie. No, vamos a hacer cambios de fondos a la estructura, ley electoral y de partidos políticos, la orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria y el sistema judicial. La carrera judicial, importantísimo, la carrera judicial. El sistema de justicia. Entonces, hay cambios que se deben y se pueden exigir. ¿Por qué no vamos a ir a presionar nosotros también al Contralor? Si también es un empleado nuestro.
tiene una O función. sea que la próxima manifestación la podemos ir a hacer a la Contraloría. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es que en efecto, ellos, ahí corresponde. la, Van a dar la finiquitos. Contraloría realmente son los principales responsables de la corrupción que hay en Guatemala, porque simplemente no cumplen con su labor. Veamos que hay varios ex contralores que están en la cárcel, y no precisamente ni siquiera fue por no haber cumplido su labor de lo que tenían que hacer, sino fue porque se robaron dinero estando ahí mismo en la Contraloría. O sea, ¿qué se puede esperar de esa Contraloría, verdad? Pero es precisamente porque no hemos hecho la suficiente presión a todos los funcionarios de que tienen que cumplir su labor, y que si no, o que se vayan o los mandamos a la cárcel. Así es. Bueno, hay un punto que no hemos hablado, Jorge y Santiago, y es muy importante. Después de la renuncia de Roxana Valdetti, no podemos permitir que venga la ex vicepresidente y, utilizando su pasaporte italiano, simplemente agarre todo lo que se robó y se vaya a vivir feliz a la Toscana y tome un capuchino con Berlusconi en Roma. No podemos permitir eso. También debemos exigir justicia, justicia ya. No es solo cuestión de que renuncien y qué bueno, qué maravilla, yo hago un discurso en una radio X que me lo permite, que hace reír a muchos, pero realmente mi objetivo era amenazarlos a ustedes. Amenazarte a ti, ministro, amenazarte a ti, mercantilista, amenazarte a ti, presidente, porque al final eso fue lo que hizo Roxana Valdetti en su ya comentada hasta la saciedad entrevista de esta semana, que ha sido el principal motivo de burla en las redes sociales, el principal instrumento que tenemos hoy los ciudadanos para manifestar, para protestar y para ser nosotros los artífices del cambio, pero un cambio que nos lleve a estar mejor, no peor, porque si las ideas a partir de las cuales se hacen esos cambios son incorrectas, si son más de lo mismo, más estatismo, más intervencionismo, más colectivismo, vamos a estar peor, vamos a terminar en una dictadura totalitaria. Por eso es importantísimo las ideas a partir de las cuales se hagan estos cambios. Pero regresando otra vez al punto, Roxana Valdetti, que no crea que ahorita pues llora un par de semanas y luego feliz se va a vivir con todo lo que nos robó. Para que haya justicia, tenemos que ser compensados los tributarios. Algo tenemos que recobrar de todo lo que se han robado, pero cada día que pasa, que no se presentan las evidencias ni se siguen los procesos en contra de los meros mandamases de toda la mafia estatal, están destruyendo evidencia y están protegiendo todo aquello que nos han robado, Santiago. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, yo quisiera hacer una mención, yo tengo esperanza. Yo realmente tengo la fe de que la fiscal general, que muchos la atacaron de que iba a ser servil del partido o de tal o más cual persona, yo creo que ha demostrado ir caminando, y yo creo que esto es un llamado a presenten las pruebas, presenten las rápidas. Si hay un caso contundente, demuéstrenlo, no por lo que más quieran, no dejen que esto sea un caso de un show mediático, que se nos muera y que desmaye esta fuerza. Un llamado al Ministerio Público, porque ese es nuestro órgano, ese es el de los guatemaltecos, ese es el que nosotros tenemos que apoyar, fortalecer y hacer que sea eficiente. Si la CICIG apoya, qué bueno, pero si no apoya, tenemos que ser nosotros solitos los que caminemos. Y esa es la función del Ministerio Público. Yo creo que este Ministerio Público, por lo menos las políticas que han mostrado, van en ese camino. Dennos resultados prontos, presenten pruebas contundentes, rápido. Y entonces, todo lo demás es ganancia, porque, señores políticos, van a haber consecuencias. Esto ya no es un juego de tigre suelto contra chivo amarrado. Y cada día que pasa, perdemos los guatemaltecos, porque recuerden, destruyen evidencia y protegen lo que nos han robado. Pero bueno, se nos terminó el tiempo. Santiago, un gusto conversar contigo.
Seguimos en nuestra lucha ciudadana. Seguiremos. En paz, por supuesto, sin violentar los derechos de otros. Y nos vemos el próximo sábado en la manifestación. Nos vemos. Nos Igual. vemos con ustedes también, apreciables televidentes, el próximo sábado en la manifestación. Cuídense muchísimo. Ha sido un gusto acompañarlos en el Ágora. Para Jorge Jacobs y para mí, Marta Yolanda Díaz Durán. Y pasen buena noche y recuerden, sean felices.